América Latina ha avanzado mucho en reconocer derechos de igualdad a parejas del mismo sexo. Prueba de esto es que en 2 países del continente las parejas del mismo sexo se pueden casar y en otros tienen en su mayoría garantías civiles iguales a la unión heterosexual. Brasil. En Brasil se reconocen las uniones civiles gracias a un fallo del Supremo Tribunal Federal. Estas uniones integran derechos patrimoniales de pensión y herencia. Adicionalmente, se reconocen a las parejas del mismo sexo como familias, aunque no se han establecido ni derecho al matrimonio ni a la adopción conjunta de niños. Chile. A la fecha no existe reconocimiento a los derechos de las parejas del mismo sexo. No es posible conformar uniones ni obtener ningún tipo de beneficio patrimonial. México. En noviembre de 2010, la Cámara de Diputados Federal aprobó las reformas para que los matrimonios del mismo sexo, las sociedades de convivencia y los concubinatos del mismo sexo puedan compartir la seguridad social. Puerto Rico. En Puerto Rico la homosexualidad consentida también estuvo penalizada. Sin embargo, en 2003 se aprobó el nuevo Código Penal que legalizó ese tipo de relación sexual. La disposición entró en vigor en mayo de 2005. Argentina. El 15 de julio de 2010, el Senado aprobó una ley modificatoria del Código Civil legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Bolivia. Tras la llegada al gobierno del presidente Evo Morales y la promulgación de la nueva Constitución, se prohíbe todo tipo de discriminación, entre ellas la homofobia. Ecuador. Las uniones de hecho entre 2 personas sin especificar su género tienen los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, lo que equivale a otorgar derechos y obligaciones a las parejas homosexuales que convivan en unión monogámica por más de 2 años, aunque restringe el derecho de adopción a las parejas homosexuales. Perú. A pesar de no existir una clara protección de la comunidad LGBT por parte del Estado peruano, en diciembre de 2009, el Tribunal Constitucional de Perú declaró ilegal la discriminación homosexual en la policía y las Fuerzas Armadas. Colombia. El 26 de julio de 2011, la Corte Constitucional reconoció que en Colombia sí es constitucional el derecho al matrimonio civil por parte de las parejas del mismo sexo y que las familias de las parejas del mismo sexo merecen protección constitucional. Sin embargo, considera que es el Congreso el que debe regularlo, para lo cual le da un tiempo al Congreso de 2 años. Esto quiere decir que si después del 20 de junio de 2013 el Congreso no ha producido ninguna decisión, la sentencia tendrá vigencia y se podrán realizar matrimonios civiles en cualquier notaría del país sin necesidad de reglamentación adicional, simplemente usando la misma que tienen las parejas heterosexuales. Continuamos en Santiago de Chile. Catalina Lagos, abogada de Corporación Humana, se hace parte del equipo de defensa de la jueza chilena Karen Atala. Catalina, ¿usted tiene conocimiento si las menores de edad han sido de alguna manera interrogadas o han sido cuestionadas o por lo menos les han preguntado a ellas sobre el deseo y también si tienen razón en el conocimiento de lo que está pasando alrededor de su núcleo familiar? A ver, efectivamente las niñas fueron escuchadas ante el juez de primera instancia, el juzgado de letras de menores de Villarrica. La jueza les preguntó cuál era su deseo y ellas expresaron claramente que el deseo de ellas, ¿cierto?, era vivir con su madre. La Comisión Interamericana, me refiero yo, ese grupo de peritos de la Comisión Interamericana ya ha hablado con las menores, ya tiene el testimonio recogido de las menores. No, y no corresponde tampoco que los peritos conversen con las niñas. Recuerde que el juicio que se lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para determinar las violaciones del Estado de Chile respecto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana y no resolver la tuición o a quién debe corresponder la custodia de las niñas. Por lo tanto, pero entonces, no corresponde ni que los peritos ni que la Corte escuchen a las niñas. Sí, pero Catalina, entonces la pregunta queda en el aire todavía. ¿Qué pasa con el interés superior del niño si a los menores no les van a preguntar o no los van a tener en cuenta en esta decisión? Lo que pasa es que usted tiene que entender que lo que se está discutiendo en el juicio no es hoy quién tiene que tener la custodia de las niñas, si el padre o la madre. Lo que se está discutiendo es si la Corte Suprema, con su fallo, cometió una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación. Eso es lo que se está analizando y por lo tanto lo que se debe ver es que las niñas fueron escuchadas. Claro, Catalina, pero esa decisión va a afectar directamente a la custodia y lo que está buscando o lo que le ha dado a entender Karen Atala a la comunidad internacional es que ella quiere estar nuevamente con sus hijas y que las quiere por lo menos ver crecer y entender que ella tiene una vida con otra mujer. Eso es básicamente lo que entiende América Latina de este proceso, más allá de otras razones, pero el interés superior del niño también se tiene que involucrar en el proceso de alguna manera.
Juan Pablo, eso no es así. Lo que se ha pedido, lo que ha pedido Karen en este juicio específicamente es que se condene al Estado de Chile por su responsabilidad internacional por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana, y ha solicitado, por una parte, cierto, que se condene al Estado de Chile a que se le repare, ya sea a través de que se ordene a Chile, en el fondo, la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas para que esto nunca más vuelva a suceder a ningún padre o madre homosexual o lesbiana, ¿cierto?, que quiere tener a sus hijos consigo y criarlos. Karen jamás ha dicho en este juicio que ella quiere que la Corte Interamericana le dé la custodia de su hijo. Eso no es así. Sí, pero del fallo de la Corte dependería la custodia. No, bajo ningún pretexto. Eso no es así. Karen no ha manifestado su deseo de pedir la custodia de las niñas. Entonces, perdón. Y ellas pueden decidirlo libremente. Sí, Catalina, entonces, según lo que usted dice, para Karen Atala, en este caso es más importante dejar en claro que no sea discriminada por su condición sexual, a tratar de proteger la custodia y a tratar de tener la custodia de sus 3 hijas. Justamente, el deseo, y Karen lo dijo en su testimonio ante la Corte, su deseo es que esto no vuelva a suceder nunca más. A ella ya se le hizo un daño, ya se le provocó un daño que se manifiesta en que estos últimos años ella no ha podido vivir con su hija, y se le produjo un daño a su hija por no vivir con su madre, por cuestiones discriminatorias, en base a criterios y en base a prejuicios, en el fondo.